Función inversa o recíproca de una función f de x a otra función que designaremos como f elevado a la menos 1 de x y se leerá f a la menos 1 de x o función inversa a una función que cumpla que si hacemos la composición de f compuesto con f a la menos 1 de cualquier punto x nos va a dar ese punto x, es decir, no va a variar. F compuesto con f a la menos 1 de 3 será 3, f compuesto con f a la menos 1 de 4 será 4, y también que si hacemos la inversa, la composición de la inversa f a la menos 1 con f, pues nos va a dar también x. En este caso, como veis, nos da lo mismo componer f con f a la menos 1 que f a la menos 1 con f. En este caso concreto, sí que tenemos una composición que es conmutativa, es decir, que da lo mismo hacerlo por la derecha que por la izquierda. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos la función f de x igual a x más 7, os digo yo, ahora luego os enseñaré cómo se calcula, que su inversa f a la menos 1 de x es x menos 7. Vamos a comprobar que efectivamente si yo hago la composición de f compuesto con f a la menos 1 de x, me va a dar x. Esto es f de f a la menos 1 de x. Como f a la menos 1 de x es x menos 7, esto será f de x menos 7. Y vamos a ver ahora qué es f de x menos 7. Como f de x es x más 7, lo voy a poner aquí, f de x es x más 7. Eso quiere decir que f de lo que sea será lo que sea más 7. En este caso, en lo que sea es x menos 7, lo ponemos aquí. Y el resultado de f de x menos 7 es x menos 7 más 7, que menos 7 más 7 se va y se queda solo x, como habíamos dicho aquí que tenía que pasar. ¿De acuerdo? Vamos a comprobarlo haciendo la operación al revés, f a la menos 1 compuesto con f de x. F a la menos 1 compuesto con f de x es f a la menos 1 de f de x, y si hacemos f de x, esto es x más 7, por lo tanto tenemos aquí f a la menos 1 de x más 7. Y lo mismo, vamos a hacer f a la menos 1 de x. Tenemos aquí que f a la menos 1 de x es x menos 7. Eso quiere decir que f a la menos 1 de cualquier cosa será esa cualquier cosa menos 7. Y ahora nuestra cualquier cosa es x más 7. Por lo tanto, f a la menos 1 de x más 7 nos ha dado x más 7 menos 7, que igual como antes, los 7 se anulan y queda una x, como queríamos comprobar. Ahora vamos a ver cómo se calcula la función inversa si tenemos una función. Veamos el cálculo de esa función inversa. Si tenemos una función cualquiera, por ejemplo, f de x igual a 3x menos 2, para calcular la función inversa lo primero que tenemos que hacer es, en lugar de f de x, necesitamos que ponga y poner y igual a 3x menos 2. Sabéis que esas dos expresiones son exactamente la misma, f de x e y son sinónimos, y empezamos con el primer paso. El primer paso sería intercambiar las variables x e y, es decir, donde ponga una x pondremos una y donde ponga una y pondremos una x, de la siguiente forma. Esto quedaría como x igual a 3y menos 2. Cuando tenemos ya intercambiadas las variables, ahora tenemos que despejar la y. Para despejar la y voy a pasar el 2 al primer lado, sería x más 2 igual a 3y, y ahora el 3 de la y lo voy a pasar dividiendo y quedaría y igual a x más 2 partido por 3. Pues bien, esta función x más 2 partido por 3 será la función inversa. Lo podemos escribir f a la menos 1 partido por de x es x más 2 partido por 3. Lo vamos a recuadrar y ya tenemos el resultado. Fijaros que el procedimiento ha sido muy sencillo. Primero cambiar las x por las y, que es lo que hemos hecho aquí. A continuación despejar la y la función que nos daba o que nos ha dado ya es la función inversa. Fijaros también que en la función original, la función f de x, el 3 estaba multiplicando a la x, en la función inversa el 3 está dividiendo, en la función original el menos 2 estaba restando y en la función inversa el menos 2 está sumando. Por lo tanto, se invierten las operaciones elementales. Veamos ahora otro ejemplo. Sea la función f de x igual a x cuadrado menos 3, el primer paso que tenemos que realizar
es cambiar f de x por y igual a x cuadrado menos 3. Y ahora intercambiamos las variables x e y, de forma que donde ponga una y ponemos una x y donde ponga una x ponemos una y. Llegados a este punto, no tenemos más opción que despejar la y. Voy a dejar la y cuadrado solo, sería x más 3 igual a y cuadrado. Y para despejar y cuadrado tenemos que coger raíces. Y será igual a la raíz de x más 3. Y esta sería la función inversa que estamos buscando. Lo podemos poner de la siguiente forma. F a la menos 1 de x será la raíz de x más 3. Y con esto tendríamos el ejercicio acabado.